Arratsaldeon, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de nuestras noticias aquí en Tele7. Vamos a contarles muchas cosas en este, miércoles 1 de diciembre. Comenzamos un mes, con muchos compromisos y muchas cosas, un mes bonito, pero eso sí, todo siempre con cautela y además siempre pegados a la actualidad, porque esto puede cambiar en cualquier cosa. Eso sí, que es 1 de diciembre, si les decimos que hoy es 1 de diciembre. Pero la actualidad manda y vamos a comenzar con el primer invitado, pero como decimos, la información es la que manda y esto es noticia de última hora. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues abre la puerta a la vacunación, a debatir la vacunación obligatoria en la Unión Europea. Se plantean en este momento pues, la necesidad de implantar esa vacunación obligatoria frente al coronavirus, a la COVID-19, en los 26 Estados miembros, aunque eso sí recordó que la competencia pues, corresponde a cada país. También habla, cuando le preguntan por la variante Omicron, esa nueva variante con unos cuantos, con un sinfín de mutaciones, afirma y reconoce que preocupa y mucho, y afirma que estamos en una carrera contrarreloj. También habla de esa noticia, que luego veremos además un tuit del presidente del gobierno alemán sobre la farmacéutica Pfizer, que ya ha reconocido que está dispuesta a que los menores de 12 años empiecen la vacunación a partir del próximo lunes, no este lunes, el siguiente, lunes 13 de diciembre. Pero antes vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no tiene desperdicio nada de lo que cuenta. Buenos días y bienvenidos a nuestra segunda rueda de prensa de hoy con la presidente von der Leyen y la comisaria de Salud, la señora Stella Kyriakides, sobre la comunicación que la Comisión ha adoptado esta mañana relativa a la respuesta de la Comisión a la pandemia de COVID-19. Presidenta, muchas gracias. La comunicación sobre COVID-19. Sí, permítanme empezar con una información actualizada de la situación sanitaria. Nos enfrentamos a un doble desafío grave. Por una parte, estamos en mitad de la cuarta ola. Si miramos las cifras globales, tenemos 250 millones de casos y más de 5 millones de muertes. Sabemos por experiencia aquí en Europa que estamos ante un resurgimiento de la variante Delta en toda Europa, que conlleva un aumento de la morbilidad, las hospitalizaciones y la mortalidad, que se concentra lamentablemente en las personas que todavía no están completamente vacunadas. Y esto ya es difícil. Por otra parte, nos enfrentamos a una nueva amenaza, que es la nueva variante Omicron. Antes de profundizar en lo que significa Omicron, quiero dar las gracias a Sudáfrica por su transparencia y su rapidez, que ha sido brillante a la hora de rastrear y secuenciar esta nueva variante, porque nos ha dado la oportunidad de actuar de inmediato y con rapidez, y ha permitido que nuestros científicos comiencen a buscar las respuestas que necesitamos, porque todos sabemos que cada día cuenta en esta situación. Y si de inmediato se dispone de la información, se puede empezar a trabajar de inmediato. La OMS considera Omicron como variante de alto riesgo, y quiero reiterar que de momento no sabemos todo sobre esta variante, pero sabemos lo suficiente para estar preocupados. Habrán leído ustedes sobre las múltiples mutaciones de las que dispone y lo que pueden implicar. Sabemos por experiencia con la variante Delta que se trata de una carrera contrarreloj. Nos llevará entre 2 y 3 semanas el contar con la información científica, y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que disponemos y hasta que tengamos la certidumbre sobre las características de la nueva variante. Nuestros mejores científicos están trabajando día y noche, y cuando nos digan sus hallazgos los compartiremos con ustedes. Pero lo que la ciencia nos dice ya hoy
es que la pauta completa de vacunación y las dosis de refuerzo suministran la mejor protección contra la COVID disponible por el momento. Estamos en un tira y afloja. Por una parte tenemos el virus y sus variantes y por otra parte tenemos la vacunación y las dosis de refuerzo y queremos ganar este tira y afloja. Tenemos el HERA, que es una herramienta operativa de lucha contra las variantes con todas las redes, herramientas y conexiones necesarias. Y se han puesto manos a la obra con Omicron. Quiero destacar algo que puede resultar aburrido y harto conocido, pero tenemos otras medidas que son las mascarillas, la higiene de manos, la distanciación social y el rastreo de contactos. Y, por supuesto, las pruebas, que son la mejor protección contra toda variante y tenemos que hacer uso de estas medidas. Finalmente, por lo que se refiere a la vacunación, hemos entregado a la Unión Europea más de 1.000 millones de dosis de vacunas. Nos complace ver que han comenzado las campañas de dosis de refuerzo en muchos Estados miembros. Y la buena noticia aquí es que recordarán ustedes que en verano la Comisión concluyó un tercer contrato con BioNTech Pfizer para 1.800 millones de dosis de vacunas. Tendremos 360 millones de dosis de vacunas de RNA mensajero que se entregarán en el primer trimestre de 2022 y esto será suficiente para que todos los europeos vacunados con la pauta completa reciban una tercera dosis. Y en cuanto a las vacunas de los niños, hablando de BioNTech Pfizer, la buena noticia es que han podido acelerar las cosas y las vacunas infantiles estarán disponibles a partir del 13 de diciembre. Y por último, en caso de darse una situación en la que Omicron no responda plenamente a la vacunación, se está trabajando ya sobre medidas de precaución. Los científicos están trabajando en ello. Es la posibilidad de actualizar las vacunas. Los científicos necesitarían unos 100 días para ello. Con todas las redes necesarias entre laboratorios, centros de ensayos clínicos. Estamos trabajando con EMA en colaboración muy estrecha para acelerar todo el proceso. En fin, esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor. Muchas gracias. Bueno, pues más claro agua, como se suele decir. Y vamos a ver ahora mismo, bueno, pues ese tuit, un tuit del ministro alemán de Sanidad en funciones, Jens Spahn, a través de su cuenta de Twitter, donde, bueno, pues anuncia esas buenas noticias. El titular, que ya lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, es que Pfizer va a distribuir la vacuna para niños en la Unión Europea a partir del 13 de diciembre, es decir, una semana antes de lo previsto para esos menores de 12 años. Como ven en el tuit, pone buenas noticias. Hemos logrado que la vacuna para menores de entre 5 y 11 años pueda ser distribuida en la Unión Europea una semana antes. Nos lo ha garantizado el propio fabricante, es decir, Pfizer. Y este es el tuit del ministro de Sanidad en funciones, Jens Spahn. Y bueno, pues con esa buena noticia, ese importante titular con el que, como decimos, bueno, pues es el titular de la jornada, junto con, bueno, pues ese planteamiento de que la vacuna sea obligatoria. Eso sí, decidirán luego los países miembros. Ahí estamos viendo buenas noticias, la vacuna pediátrica a partir del 13 de diciembre, es decir, antes de lo previsto por el trabajo intenso que están haciendo, en este caso la farmacéutica Pfizer, para adelantar también los plazos bueno, y poder luchar no solamente ya contra la COVID-19, sino con las nuevas variantes, en este caso con la variante Omicron, que preocupa muy mucho, ya lo hemos escuchado, y que, bueno, pues tiene esas mutaciones que está poniendo en jaque a todos los países de todo el mundo. Y vamos ahora a acercarnos a nuestro territorio, en este caso aquí a Euskadi, porque el Lehendakari Iñigo Urkullu ha entregado los 125 certificados de las becas BEINT de internacionalización. Se trata de unas becas que, bueno, pues donde se ha aprovechado además a presentar el convenio firmado con las 3 universidades vascas para incorporar al programa propio de las becas BEINT lo mejor del conocimiento y de las metodologías formativas. Junto a la consejera Arantxa Tapia y el consejero
consejero Joaquín Bildarratz ha entregado esos certificados que emite la Agencia Vasca de Internacionalización, Basque Trade and Investment del grupo ESPRI. Son 45 personas las que iniciarán sus prácticas con empresas, preferentemente empresas vascas implantadas en el extranjero, y 80 oficinas en la red exterior o la Asociación Europea de Promotores del Comercio Internacional de 42 países de África, América, Asia y Europa. Vamos a escuchar las palabras, pues de los protagonistas. La pandemia está poniendo de manifiesto la importancia de la internacionalización de toda la actividad económica. Favorecer la internacionalización es un objetivo de nuestro Gobierno y del conjunto de la economía vasca. Por una parte, las empresas vascas llevan años invirtiendo en abrir mercados en el exterior o tejer alianzas con empresas internacionales. Por otra parte, desde el Gobierno estamos contribuyendo a favorecer este proceso de apertura, muy especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Espero que esta experiencia os sirva como acicate en vuestra carrera profesional y que además contribuyáis también a transformar el mundo y construir un futuro mejor. Necesitamos personas cada vez más y mejor formadas. Por ello, agradezco y felicito a las universidades adheridas a la fase de formación de las becas BEINT. Sumando fuerzas y capacidades, lograremos una formación más completa. Y tras un año de parón, decíamos, hemos vuelto a recuperar estas becas BEINT. El año pasado no pudimos convocarlas y este año hemos convocado, en lugar de 100, 125, con el objetivo de que más personas puedan acceder a esta formación, podáis acceder a esta formación y más personas puedan ir a esos mercados internacionales a formarse. Es una muestra del trabajo que estamos haciendo y que queremos continuar haciendo. El mundo sigue siendo global, aunque la internacionalización va a cambiar la forma de trabajarse y lo vais a vivir todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Pero queremos que seáis nuestros mejores aliados y que nos vayáis también diciendo qué está pasando en esos mercados, cómo se está viviendo, cuáles son nuestras oportunidades, dónde están nuestros grandes retos. Vais a conocer otros países, otras culturas, otras formas de hacer y vais a conocer un mundo laboral también diferente al que quizá no estéis acostumbrados si habéis hecho alguna práctica local por aquí, pero desde luego vais a tener una oportunidad de oro para formaros y para que este instrumento de internacionalización sea un instrumento que os valide y que os ayude a encontrar un empleo después y a trabajar de una forma, desde luego, diferente. Esta beca es además una gran oportunidad, pero una gran responsabilidad. Y lo estábamos diciendo, sois embajadores de Euskadi, lo vais a seguir siendo durante muchos años. Y sois nuestra carta de presentación en el mundo. Por eso os digo que también es una responsabilidad llevar esa carta de representación. Euskadi es un país respetado, lo ha sido durante muchos años, confiamos en seguir siéndolo, queremos seguir siéndolo por nuestra forma de hacer, por nuestra forma de trabajar, por nuestras relaciones. Y también os quiero pedir que vosotros seáis demostradores de cómo se trabaja aquí, de cuáles son nuestras formas de relación y de verdad, desde un país pequeño, cómo podemos abrirnos al mundo. Ese es nuestro objetivo. La colaboración entre las tres universidades del sistema universitario vasco es uno de los elementos claves de la política universitaria que venimos impulsando desde el Gobierno vasco. Además de ser un elemento singular de nuestro sistema en relación a otros sistemas europeos. Quisiera aprovechar este acto para agradecer a las tres universidades su implicación y su compromiso para avanzar coordinadamente. Y en lo que se refiere a la internacionalización en relación a las becas BEINT, pero también en otros ámbitos, como por ejemplo en la estrategia Universidad más Empresa. Creo que nuestro alumnado sale reforzado de este trabajo compartido. Nuestros jóvenes son nuestro norte, nuestro objetivo. La formación universitaria dual se ha convertido en una de las máximas prioridades.
Bueno, y tenemos ya al otro lado a nuestro primer invitado de la tarde, un invitado muy especial. Recordamos que hoy es 1 de diciembre y además de ser miércoles, el 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Tenemos al otro lado a Marco, que forma parte de la asociación T4 Elkartea. Marco, buenas tardes. Arratsalde León. Buenas tardes. ¿Me bueno, escuchas? Marco, hoy es el Día de la Lucha contra el SIDA. No es casualidad porque el 1 de diciembre de 1981 se detectó el primer caso de SIDA en el mundo, por eso se elige esta fecha. Y a día de hoy seguimos con esa necesidad de recordar esta efeméride, Marco, porque a día de hoy todavía hay que luchar contra el SIDA y todavía hay muchas personas con VIH que están estigmatizadas, ¿no? Hemos avanzado, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no, Marco? Eso es, tú lo has dicho muy bien. Tenemos, en el resumen que has hecho, tenemos 3 problemas. Uno es que efectivamente el VIH-Sida sigue siendo una pandemia, es decir, no ha dejado de serlo. Tenemos infección y casos de SIDA a nivel mundial. Lo que pasa que, claro, el SIDA y el VIH tienen diferentes realidades, va a depender de los países donde se dé. Los países ricos o los países del primer mundo, claro, ya es una enfermedad crónica, una enfermedad controlada, en donde la gente no muere, tiene una calidad de vida y, de hecho, tiene una expectativa de vida igual a la de que cualquier otra persona. Pero, claro, el problema está en que hay otros países en donde la gente aún todavía no tiene acceso a tratamiento, en donde todavía existe la realidad del SIDA. Esto ha hecho que aquí, al menos en el primer mundo, el hecho de que ya no se hable tanto, de que ya no exista tantos casos de muerte, en donde no se vea el deterioro a lo mejor de las personas como era en los años 80 o 90, y el hecho de que se hable tanto de una enfermedad crónica hace que la gente como que le pierda el miedo. Es decir, ya ha dejado de ser algo que está ahí, porque no lo veo en el día a día. Y otro de los problemas que tenemos, y especialmente en el Estado español, es que España sigue siendo el país de Europa en donde todavía la gente no adquiere la rutina o el hábito de hacerse la prueba del VIH. Seguimos siendo el país de Europa con el diagnóstico tardío en infección más alto. Estamos casi en un 50%, el 50% de las nuevas infecciones que se da año a año, un gran número de ellas es de personas que saben o se enteran que tienen el virus del VIH una vez ya que manifiestan una enfermedad. Es decir, estamos hablando aproximadamente 6 años, 7 años, 10 años de una persona que ha vivido con la infección y que lo ha estado transmitiendo. Marco, ¿notáis que se está, bueno, como has comentado, ¿no?, que está bajando la guardia, que ya, bueno, como ya no sale, ¿no?, en las portadas de periódicos, hay un repunte sobre todo de casos en gente joven, en nuestros jóvenes que, bueno, que quizá, ¿no?, ni siquiera habían nacido, ¿no?, cuando surgió en ese 81, ¿no?, porque tú y yo sí habíamos nacido, Marco, pero estas jóvenes generaciones, los millennials, no habían nacido, no conocían de esos casos, de cómo, sobre todo también aquí en el País Vasco, en Euskadi, bueno, pues era un gran problema, ¿no?, y acabó con la vida de muchas personas y de muchas familias que se destruyeron. Y entonces, ¿notáis que está habiendo un repunte en toda esa gente joven, bueno, pues que no se protege y que ha perdido ese miedo al SIDA? Pues sí, de hecho, digamos que en los últimos años, en los primeros años del VIH, obviamente la población más afectada era la población de 30 hacia arriba. Los porcentajes de gente entre, digamos, 19, 25 se mantenían, digamos, no muy altos. Pero en los últimos 10 años te diría que la franja de edad en donde más infección se ve es justamente de los 20 a los 35 años. Entonces, eso indica que, claro, es una, como tú lo decías, unas décadas en donde estos jóvenes no han escuchado lo que es el día a día, lo que era el VIH y lo que era el SIDA, y también un poco la información confunde, porque como también a ellos se les transmite de que ya es una enfermedad crónica, de que ya no se muere, de que hay medicación, eso también hace que la percepción del riesgo y la percepción, digamos, de la gravedad cambie. Y yo creo que eso también es una cosa que influye mucho en la población joven.
Recordamos este día y ahora contaremos lo que habéis realizado, que habéis organizado esta mañana en Bilbo Rock. Pero antes, Marco, vuestro trabajo es incansable los 365 días del año, ¿no? Hay veces que hablamos de este 1 de diciembre, por supuesto, hay que recordarlo y hay que siempre estar muy presente y tenerlo en cuenta, pero vosotros trabajáis todo el año. ¿Cómo es vuestro trabajo desde que surge la asociación, Marco? Mira, nuestro trabajo empezó y la asociación se fundó para dar respuesta a aquellas personas infectadas y tanto a los familiares como a las personas que venían del mundo, digamos, más normalizado del VIH-Sida. Que no viniese, digamos, de la población que había adquirido el virus por sustancias o por consumo de droga. Entonces hubo una demanda, empezó, digamos, la gente a unirse y al final se creó T4. T4 básicamente tiene dentro de lo que son sus actividades y programas dos prioridades. Una es todo lo que tiene que ver con la prevención y todo lo que tiene que ver con la parte de la asistencia o la ayuda emocional, psicológica y todo lo que tiene que ver con la información en relación a los primeros diagnósticos, qué es lo que es el VIH, cuáles son las vías de transmisión y básicamente nuestros programas de prevención se enfocan en todo lo que tiene que ver con el que la gente entienda cuáles son las vías de transmisión, aquellos diagnósticos nuevos que no son derivados ya sea de los hospitales o del centro de bomberos Chanis, el centro de atención de infecciones de transmisión sexual, nosotros iniciamos unos procesos de apoyo, de counseling, de información y también de terapia psicológica con aquellas personas que lo demanden. Lo que pasa es que el trabajo de T4 ha crecido tanto que ahora también tenemos programas residenciales, tenemos centro de día, y también tenemos un programa, digamos, de residencial con alta intensidad y mediana intensidad, en donde las personas son asistidas y normalmente en estos programas la gran mayoría de la gente son personas que vienen o que están, digamos, calificadas como personas en riesgo de exclusión. Pero tenemos, digamos, unas vías de trabajo que son la población general, tanto en jóvenes como en adulto mayor, la persona de 30, de 20, de 15, de 40, y independientemente del nivel social o el estrato económico, básicamente todos nuestros programas o nuestras actividades, especialmente lo que es el programa de Biderachen, que es el que hace como el primer encuentro o la primera atención con las personas recién diagnosticadas, giran todo en torno a todo lo que tiene que ver con lo social, lo emocional, lo psicológico, para que la gente entienda y un poco comprenda qué es lo que está pasando con sus vidas, qué es lo que significa este diagnóstico, cómo este diagnóstico puede afectar todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, la parte calidad de vida, el autocuidado. Pero es curioso que después de un diagnóstico, yo te diría que el 85% de las personas recién diagnosticadas, su mayor preocupación no es lo que va a pasar con mi vida, no es lo que va a pasar con mi salud. La gran preocupación y el mayor de los miedos y el mayor, digamos, de los problemas a resolver en la primera fase del diagnóstico es lo que tiene que ver con el SIDA social. O sea, la gente, más allá de preocuparse de si me tengo que tomar pastillas, no tengo que tomar pastillas, existe una gran preocupación por todo lo que tiene que ver o lo que esté asociado al estigma, a la discriminación, a si van a cambiar mis condiciones de vida en el sentido social, en el sentido laboral. Entonces, esos son los grandes miedos y obviamente esos miedos te llevan a tener unos ciertos condicionantes a nivel psicológico y emocional que requieren de un cuidado, requieren de una especial trabajo y que tengan que ser abordados de una manera como muy, como te dijera, muy sutil.
Marco, para precisamente bueno, pues, estar presente en este día, que como yo antes comentaba, estáis los 365 días del año ayudando y apoyando no solamente a la gente, ¿no? bueno, pues, que enferma de SIDA, sino, como comentas, ¿no? a todo su entorno, a sus familias y también a concienciar a la sociedad. Habéis estado en Bilbo Rock, donde han estado bueno, pues, importantes representantes, además del alcalde de Bilbao, Juan María Burto, y habéis entregado también unos premios, ¿no? que cumplen su 5ª edición, que es a los premios Trayectorias Positivas en 4 categorías. ¿Cómo ha sido? Porque ya se ha celebrado, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido esa jornada? Porque bueno, pues es importante también que estar presente y que también bueno, pues se cuente con el apoyo institucional, ¿no? Eso es. Mira, realmente ha sido una actividad bastante emocionante. Los premios surgieron, como tú bien dices, hace 5 años y fue como una idea desde T4 de querer dar como una nueva visión a lo que es la realidad del VIH. Y obviamente, sin olvidar, digamos, lo que en sí mismo significa el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, eh, también, digamos, queríamos compartir con nuestra sociedad y también agradecer y poner en valor a aquellas personas o a aquellas entidades que justamente en lo que es más, tiene que ver con el VIH han aportado un granito de arena. Y en este sentido, los premios de este año giraron en 4 categorías. Por ejemplo, premiamos a lo que es la actividad y al trabajo en lo que tiene que ver con el servicio social y premiamos a una técnico de Diputación que es Miren García. Luego también premiamos a lo que es el Centro de Bomberos Chanis, que es el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual de Bilbao. Se premió al centro por su trabajo, por su involucración y por el apoyo y el trabajo en conjunto que ha tenido con T4 en todos estos años. Luego también se premió a una persona como activista y se premió a Udia Raga Uribe, que es la presidenta de una asociación que trabaja en materia de hepatitis C y VIH de Bilbao. Y también se premió a otra entidad amiga colaboradora que es Vizcaicida, también por este trabajo y este andar en conjunto que ya llevamos más de 30 años trabajando con los distintos proyectos y los distintos perfiles de personas que atendemos. Y luego se hizo otro premio que fue como un premio de querer representar a lo que es la comunidad, a lo que es la sociedad, y de hecho ese premio se me concedió a mí como agente de salud, como persona de la comunidad y que trabaja para la comunidad, y realmente fue bastante importante porque dentro de los mensajes y dentro, digamos, de lo que cada premiado aportó y entregó dentro de sus vivencias, detrás de todos estaba el dar una importancia y un valor a todo lo que el VIH-Sida ha significado en estos 40 años de existencia. Entonces se dio y se priorizó mucho lo que tiene que ver con el activismo, el trabajo en conjunto, y también se pusieron un poco la mirada en aquellas cosas que quizás tenemos pendientes, como es todo lo que tiene que ver justamente con el VIH social, todo lo que tiene que ver con el estigma, la discriminación. Hemos avanzado mucho en ciencia, en sanidad, en medicamentos. La calidad de vida hoy es igual que la de cualquier otra persona. Tenemos el factor de indetectable intransmisible, que las personas hoy en día que viven con VIH y toman tratamiento ya no transmiten el virus. Pero lamentablemente tenemos todos estos avances, pero en lo que tiene que ver con el aspecto social, todavía seguimos teniendo una tarea pendiente, y porque sigue habiendo, de hecho, un estudio reciente comentaba que, por ejemplo, un 34% de la población todavía era una encuesta de opinión, y en un 34% decía de que si, a padres, si supieran que su hijo compartía clase con un niño infectado por VIH, si sus padres aceptarían o no aceptarían que su hijo conviviera en un aula con en este caso, un niño o un joven infectado por VIH.
y ese 34% decía que no, que no le gustaría o que no lo permitiría. Entonces vemos que a pesar de que estamos todavía en estos avances tan científicos, tan tecnológicos, y todavía a nivel social, a nivel, digamos, lo que es la percepción que se tiene, el miedo, todavía no hemos avanzado. Y yo creo que eso también es un poco porque falta información, falta conocer la realidad del VIH de hoy, porque como se ha dejado de hablar, ya no es eso que está todos los días en los medios de comunicación, como era en los años 80, 90, en donde lo que veíamos era muerte, deterioro, casos de infección. Claro, ahora sabemos que es una enfermedad crónica, pero nos falta saber todos estos cambios que han habido en el VIH. Por ejemplo, la población hoy en día, cuando tú le dices que una persona que vive con VIH y que toma medicación ya no transmite el virus, mucha gente no lo cree. Porque claro, es como que una información que ha estado tan ajena y que se necesita recordar año a año cuáles son los cambios, cuáles son los avances, cómo la vida de las personas que viven con VIH ya no es la misma que tenían hace 20 años atrás. Hoy en día, por ejemplo, una pareja discordante, es decir, una persona de la pareja infectada y la otra no, hoy en día pueden tener hijos de manera natural, sin tener que acudir a ninguna técnica de fertilización, sino que basta con una relación sexual como cualquier otra pareja y pueden tener hijos. Esos hijos nacen sin el virus del VIH. Y esto es todo un tipo de información que si la gente lo supiera y que fuera una información mucho más masiva y más conocida por la sociedad, claro, la sociedad aceptaría todos estos cambios y vería de una manera mucho más positiva el que el VIH realmente ya no es el VIH de los 80 o de los 90. Marco, pues con ese trabajo de información, concienciación y para solventar cualquier duda, y está la Asociación T4, yo quiero daros la enhorabuena por estar siempre ahí, Marco, no solamente los 1 de diciembre, sino el resto del año. Y cuando quieras, Marco, pues sabes que tenemos aquí las puertas abiertas de Tele7 para seguir hablando con vosotros. Muchísimas gracias, que ricasco y sorionak. Marco, un besito. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Marco, cuídate. Agur. Agur. Bueno, y vamos a hablar de una búsqueda que continúa la búsqueda de un hombre de 90 años que desapareció en la tarde de ayer, martes, en Galdakao. Los servicios de emergencia están con ese dispositivo de búsqueda del anciano de 90 años, como decimos, que está en paradero desconocido desde la tarde de ayer, cuando familiares de este hombre alertaron de su desaparición y se puso en marcha un operativo de búsqueda con la participación de recursos de la Ertzaintza, entre ellos la Unidad de Vigilancia y Rescate, la Unidad Canina de Patrullas, de Protección Ciudadana, la Cruz Roja, la DIA, el Grupo de Perros de Salvamento de Euskadi y también, por supuesto, como están viendo, un helicóptero de la Ertzaintza que está realizando esas tareas de búsqueda entre los términos de Galdakao y Basauri. Y bueno, esperemos que dentro de poco podamos dar esa buena noticia de que ha aparecido este hombre de 90 años desaparecido ayer tarde en Galdakao. Bueno, y como hemos hablado antes con Marco y ya les hemos anunciado, cada 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y el Ayuntamiento de Bilbao se suma a esta conmemoración del Día Mundial, como decimos, del SIDA, un año que cobra especial significado porque se cumplen 40 años del primer diagnóstico de SIDA en el mundo, el primer caso documentado de la pandemia que nunca ha dejado de irse. El Ayuntamiento bilbaíno es uno de los firmantes de la Declaración de París para combatir el SIDA y su compromiso se traduce en acciones sistemáticas para favorecer la atención de las necesidades de las poblaciones más vulnerables y para luchar contra la discriminación por VIH. Vamos a escuchar al alcalde de Bilbao. Del año 88. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el día 1 de diciembre como Día Mundial del SIDA. Una jornada que tiene un doble aspecto, conmemorativo y sin duda reivindicativo, de sabor agridulce para quienes de forma directa o indirecta sufrieron el impacto de esa enfermedad que llegó a ser calificada como la peste del siglo XX. Vaya para todas aquellas personas que perecieron en el intento nuestro más cariñoso saludo, nuestro más cariñoso recuerdo.
Por desgracia, todos tenemos seguramente alguna experiencia cercana, personal, con el SIDA, una enfermedad que hace 3 décadas azotó de manera muy importante a Euskadi y provocó miles de tragedias personales y familiares, miles de víctimas y muchas veces sufrimientos anónimos. En los años 80 del siglo pasado, el SIDA era una enfermedad terriblemente mortífera y cruel, siempre cruel, y fuertemente estigmatizada. Y cuando hablamos de estigma, lo que estamos diciendo es que discriminamos a la gente, que tratamos a la gente de manera desigual, que les quitamos de en medio. Es lo que decimos de estigma, no es que una persona genera el estigma, sino que el estigma lo generamos los demás. Fuertemente estigmatizada, decía, hasta el punto de que llegó a plantearse el confinamiento de las personas enfermas de SIDA. Yo iba a citar también el caso de Durango. Y lo malo, Teresa, es que no fue el único. Y lo malo es que cuál fue la reacción social en aquel momento. Y una vez más, a veces, las instituciones estuvieron por delante de alguna parte de la sociedad. Confinamiento, decía, de las personas enfermas de SIDA, como se hacía antiguamente con quienes tenían lepra o cualquier otra enfermedad socialmente marcada. Pero afortunadamente, entonces, igual que ahora, la ciencia y la investigación se pusieron manos a la obra para desarrollar soluciones terapéuticas eficaces, con las que se ha logrado reducir al máximo la tasa de mortalidad del SIDA. Ojalá la ciencia pueda avanzar, como lo ha hecho con el COVID-19, con la vacuna. En este caso, los mensajes que escuchamos día a día en torno a la COVID-19 siguen siendo perfectamente aplicables en el caso del SIDA. Porque no lo olvidemos, el SIDA no ha desaparecido. En muchos casos se convierte en una enfermedad cronificada, de baja mortalidad, pero todavía hay gente que muere de SIDA. Y todavía, sobre todo, hay estigma, todavía a día de hoy. Por tanto, la mejor forma de hacer frente al SIDA sigue siendo adoptar todas las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio. Y sobre todo, que sientan el calor del entorno. Sin duda alguna, la historia de estas 3 décadas de lucha contra el SIDA tiene mucho de avances en investigación, de implicación del sector sanitario y de implicación del sector social, porque el SIDA es una enfermedad que tiene que ver con la salud, pero el SIDA es una enfermedad que tiene que ver o que tiene consecuencias sociales, por desgracia. También avances de compromiso de los gobiernos, de las administraciones, pero la primera palabra de consuelo en medio de aquel ambiente de desolación y de incapacidad científica durante los primeros años de la enfermedad vino de organizaciones como vosotros, como T4, como la Comisión Antisida de Vizcaya, Vizcay-Sida, a la que, como decía en euskera, en 2017 concedimos el título de Ilustre de Bilbao. Eso es algo que también debe quedar en nuestro imaginario, que una entidad que trabaja a favor de las personas con SIDA sea considerada Ilustre de Bilbao. No es una casualidad. Y hoy quiero recordar algunas cosas. Aquí estáis personas de Osakidetza. Quiero recordar al doctor Juanmi, a Juanmi Santamaría, cuando en aquellos años tan difíciles otros médicos del hospital iban en busca de expedientes con guantes en las manos, o cuando quienes trabajaban en infecciosos comían en un comedor aparte, o como nos decía Josu Unanue, cuando tenía que ir a hacerse análisis de sangre llevaba un puntito rojo en sus papeles. Gracias a gente como Juanmi, hoy estamos en una situación mejor. Recuerdo, por cierto, cuando en un 25 aniversario me decía, Juanmari, es que salen del hospital muchas veces y van a la calle. Y yo le decía, Juanmi, no puedo creerme que llevamos hablando tiempo y tiempo de lo sociosanitario y hoy estemos hablando de esto. Y pusimos en marcha servicios para atender a esas personas. Me quiero acordar, hoy le tenemos a Antón aquí, del doctor Daniel Zulaika y de toda la gente de Osakidetza que hizo que el trato a las personas con SIDA fuera pionero. Me quiero acordar también, lo ha hecho Álvaro, de Bietxeak. No creo equivocarme si digo algunos nombres de aquellas monjas, Sor Julita, Sor Nieves, Sor Carmen, de Fernando Huarte, de aquella gente que sin miedo dijo adelante, de aquellas hijas de la caridad, que era como se llamaba su orden religiosa, pero que sobre todo eran hijas de la dignidad. Y no quiero olvidarme de las siervas de Jesús, aquí, junto a este Bilbo Rock en el que estamos, que han sido también y que siguen siendo pioneras
y comprometidas en la atención a las personas del SIDA. Tenemos gente que nos ha ido marcando el camino, solo nos queda seguir por la misma senda y seguir juntos para tratar como se merecen a las personas que sufren. Porque el SIDA, decía antes, es una enfermedad, pero es una enfermedad que golpea todavía más a las personas que son más vulnerables, a las personas que tienen más cuestionada su dignidad. Como alcalde de Bilbao me siento orgulloso de pertenecer a una ciudad, a una sociedad que tuvo el coraje de ponerse en pie y de enfrentarse al infierno del SIDA con el compromiso y la fuerza moral de asociaciones ciudadanas, con las que estaremos siempre en deuda por vuestro impagable ejemplo de solidaridad. Ojalá no perdamos nunca esa ola de solidaridad que tanto ha ayudado y ayuda a personas enfermas de SIDA. Decís en vuestro lema, transformando la intervención para la inclusión en clave relacional. Era Todorov quien decía aquello de que la relación con los demás es una carga de la que hay que desembarazarse. Cuidado con algunas cosas que están pasando en el entorno, cuidado con el individualismo, seamos capaces de poner en valor la solidaridad y lo relacional para atender a las personas con SIDA y para hacer un mundo más inclusivo y más justo. Bueno, y tenemos ya al otro lado, y deseando más hablar con él, Juan Eslava Galán. Un auténtico placer recibirle de nuevo en el programa, aunque sea de manera virtual. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, tenemos ya una nueva perlita, ya teníamos ganas y bueno, pues esta pandemia y este momento, ¿no?, de un poquito de parón en todo, ¿no?, pues le ha servido también para crear y ha creado pues la enciclopedia de Nazi contada para escépticos, todo un abecedario de Unidiario en el que, Juan, muchos se siguen apoyando e incluso los jóvenes se sienten atraídos, ¿no? Esto, ojo, porque es un problema. Sí, realmente es porque la estética nazi es muy atractiva, claro, pero no hay que perder nunca de vista que detrás de esa estética está el horror que significó el nazismo. Es un caramelo envenenado que viene envuelto de un modo muy sugerente. Es decir, esa estética de las grandes banderas rojas con la esvástica negra en un círculo blanco, la música, los himnos, los desfiles de antorchas por la noche, los uniformes tan elegantes, con botas de montar gente que nunca ha visto un caballo, cosas así, claro, pues resulta muy atractivo. Pero conviene subrayar que detrás de eso había un horror. Un horror que, bueno, se pasó de una democracia en apenas 3 meses a una dictadura y lo que yo creo que tenían, y lo comenta, ¿no?, en la enciclopedia tan maravillosa que tenemos ya en nuestras manos, que, bueno, pues yo creo que tenían muy buenos publicistas, ¿no? Hacían muy buena propaganda porque incluso la recuperación económica Hitler se la hizo como suya, pero realmente no tenía nada que ver, ¿no? O Alemania habría sido, ¿no?, un país floreciente estando Hitler o no. Sin duda alguna, la cuestión de la propaganda es evidente. Es evidente que fue el gran hallazgo de Goebbels, que era un genio y era un hombre, es decir, un genio maligno si queremos, pero en cualquier caso un genio. Goebbels, que fue el que inventó la propaganda política, que por cierto la siguen utilizando los políticos de todo el mundo, tanto de izquierdas como de derechas, ¿no? Los principios de propaganda que hizo Goebbels, ¿no? En cuanto a la economía, claro, Hitler tuvo un buen apoyo en economistas que inventaron el bono Bafo, que consistía más o menos en hacer una burbuja, una estafa piramidal, para entendernos, ¿no? Los obreros que estaban parados los pusieron a hacer armas y los metieron en el ejército, con lo cual parecía que la economía alemana iba boyante, pero evidentemente en toda estafa piramidal hay un momento en que la burbuja estalla. El cálculo de Hitler era que cuando esa burbuja estallara, para entonces estaría suficientemente armado como para saquear los bancos centrales de los países del entorno, y con el oro que cogieran y todos los bienes que cogieran, con eso cubrirían ese gran hueco que estaban haciendo en la economía alemana. Les salió bien a corto plazo. A largo plazo, obviamente, perdieron la guerra y fue desastroso para Alemania. Juan, esta enciclopedia que nos presentas es una enciclopedia necesaria
práctica, directa, con ese sello Slava Galán, que tiene esos toques de ironía y de humor necesarios también para hablar de la historia, ¿no? Por eso es tan atrayente, y nos sumerges en el nazismo, ¿no? En la ideología, en el comportamiento humano, porque la Segunda Guerra Mundial sabemos mucho y daría ya para otros libros o para otra enciclopedia, pero te fijas muy mucho en esa ideología, en ese comportamiento humano y en cómo eran esos personajes, ¿no? Que habitaban y que hicieron que, bueno, pues que al final Hitler se alzara con el poder, siendo, como creo que dices ¿no? en tu libro, en tu ensayo, un hombre ridículo. Además, siempre se ha dicho que no era un hombre con una personalidad arrolladora, sino que simplemente se sabía vender muy bien y rodear de profesionales, ¿no? Tenía algo arrollador, que era un gran orador político, sin duda alguna, eso hay que reconocérselo, ¿no? Pero prácticamente es la única virtud que tenía, la de la oratoria política, y la supo explotar muy bien. Sabía perfectamente qué había que decirle a los alemanes, que estaban muy humillados por el Tratado de Versalles, y gracias a eso pues consiguió que mucha gente se adscribiera al partido nazi. Pero después, claro, en la práctica, eso de intentar convencer de que existe una raza superior que tiene que ser la de los señores del mundo, que eran ellos, obviamente, y otra raza inferior a la que le van a quitar gran parte de sus territorios y los van a esclavizar, como ellos consideraban a los rusos, obviamente es una monstruosidad. Y es otra monstruosidad considerar que los judíos, que por cierto eran los que más premios Nobel estaban acumulando en Alemania, de técnica, de química, de física, etcétera, considerar que eran ni siquiera una raza humana, se los consideraban como si fueran bacilos, ¿no? Que había que exterminarlos, ¿no? Claro, estas monstruosidades, por mucho que se adornen con esa envoltura tan atractiva con que ellos adornaron las cosas, esos uniformes, esos desfiles, etcétera, pues claro, no deja de ser uno de los grandes horrores de la humanidad. Juan, como decimos, ¿no? Con ese toque irónico cuando es necesario y de humor cuando se necesita, los propios judíos también bromeaban, ¿no? En los campos de concentración de su situación, o sea que era algo que yo creo que les mantenía más vivos y que todavía más enfadaba a sus carceleros, ¿no? A los alemanes, que era que, bueno, ellos intentaban tomar entre comillas, ¿no? De la mejor manera posible su situación, y esto es algo que yo creo que no podrían ni aguantar, ¿no? Los nazis. Hay un humor muy inteligente, el humor judío es inteligentísimo, es una faceta de humor negro y evidentemente te puede servir un poco para sobrellevar una situación absolutamente angustiosa, pues ese toque de humor es muy difícil entender desde fuera, pero cuando te sitúas en el interior, y yo ahí cito algunos chistes judíos sobre su situación, pues cuando te sitúas en el interior de ese torbellino que fue aquello, pues claro, tú lo explicas fácilmente, ¿no? Es un producto de la inteligencia. Juan, hablas también del Estado español, ¿no? De esa relación o no cómo era, ¿no? Entre Francisco Franco y Hitler, y también cómo miraban los miembros del ejército español también a los alemanes, ¿no? ¿Cómo era la relación y cómo veían también, ¿no? Pues esa pomposidad, ¿no? Del águila y de las banderas aquí en nuestro país? Bueno, hay que tener en cuenta, claro, en un principio los alemanes hacen una ruptura de los frentes en Europa, se manifiestan como un ejército invencible y todo eso obviamente a los militares lo subyuga, ¿no? Pero después hay que tener en cuenta cuál fue realmente la relación de Franco con Hitler. Hitler despreciaba a Franco, pensaba que era un militar inútil, que había tardado demasiado en ganar la guerra española. Franco, por el contrario, pensaba que había tardado lo necesario porque además de ganar la guerra, él también pretendía otros fines, entre ellos quedarse como autócrata de España, y así lo consiguió evidentemente. Luego, en un principio, Franco estaba interesado en entrar en la guerra mundial, porque pensaba que iba a durar cosa de una semana antes de que se rindieran los ingleses, que era lo único que quedaban combatiendo. Y entonces él figuraría entre los vencedores y por lo tanto podría recibir
él aspiraba a un imperio colonial español que sería el Marruecos francés, el Marruecos del sur, que era el Marruecos rico, porque el pobre era el del norte, que le había tocado a España, parte de Argelia, el organizado, ampliar muchísimo la colonia de la Guinea, a todo eso aspiraba. Hitler lo despreció porque decía, sí, hombre, ahora viene este en ayuda del vencedor. Pero cuando pasó el verano del año 40 y Hitler vio que era incapaz de doblegar el poder de los ingleses, pensó en un plan B. El plan B consistía en tomar Gibraltar para yugular la entrada de medios que venían del imperio colonial de Oriente inglés, que venían por el canal de Suez, el Mediterráneo, Malta, Gibraltar y de ahí a Inglaterra. Él pensaba, si yo tomo Gibraltar, por ese camino ya no podrán venir. Tendrán que dar la vuelta a África, meterse en todo el Atlántico y allí lo estoy yo esperando con los submarinos. El plan era bueno, pero obviamente para entonces Franco ya se había dado cuenta de que era dudoso que Inglaterra se rindiera. Por lo tanto, Franco se resistió a partir de Endaya. Sin embargo, sí firmó un documento en virtud del cual se comprometía a entrar en la guerra mundial, pero sin fecha, cuando España esté preparada. Obviamente, para su suerte, Franco fue una persona tremendamente afortunada. Para su suerte, unos meses después, Hitler invade Rusia y ya invadir la Unión Soviética le trajo tantos problemas que se olvidó un poco del tema de Gibraltar. Así es que Franco, ahí navegando entre dos aguas, pudo salvarse y de hecho después se salvó 40 años. Juan, la verdad es que siempre nos pasa lo mismo. Siempre el maldito tiempo coarta nuestra relación, nuestras ganas de seguir charlando y hablando de enciclopedia nazi para escépticos. Siempre el tiempo, como decimos, que se nos echa encima. Tienes más compromisos, Juan. Ya me han dicho que me he pasado un poquito, pero es que, Juan, cada vez que hablo contigo, para mí no existe el tiempo. Para mí solo existen tus palabras. Juan, muchísimas gracias por hacer un huequito, por hablar con nosotros. Y un besazo enorme desde aquí, desde Baracaldo. Muchísimas gracias, un beso. Gracias, Juan. Un besito. Siempre el tiempo. Juan tiene más, Juan Eslava Galán tiene más compromisos, pero bueno, le agradecemos que haya hecho un huequito para hablar con nosotros de esa enciclopedia nazi para escépticos. Maravilloso regalo para que ustedes se autorregalen, para que pidan al Olenchero, que pidan al Amigo Invisible, a los Reyes Magos, o bueno, simplemente porque hoy es hoy, que hay que disfrutar con las buenas letras y con el toque irónico que siempre pone Eslava Galán a sus obras. Hacemos una pequeña pausa muy rápida para la publicidad. A la vuelta hablamos con Luis Crobeto, es el responsable de comunicación del Banco de Alimentos de Vizcaya, para que nos dé buena cuenta de esa gran recogida, a ver cómo han ido las cifras y a ver si hemos conseguido ya no solamente superar la del año pasado, sino doblarlo, ojalá que sí. Y tendremos también la oportunidad de hablar de música, de un festival de rock y un festival solidario que va a tener lugar este fin de semana en Balmaseda. Todo esto aderezado con un poquito más de actualidad. No se muevan. Y damos la bienvenida, está al otro lado esperando, contarnos buenas noticias, eso espero, Luis Crobeto. Él es el responsable de comunicación del Banco de Alimentos de Vizcaya. Luis, buenas tardes, cariño, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, Luis. Pues aquí estamos otra vez, encantado de estar contigo. Oye, lo mismo digo, Luis. Además, si es para contar buenas noticias, pues más todavía, porque un éxito. Una vez más, la sociedad vizcaína ha respondido a esa gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos de Vizcaya, Luis, y hemos conseguido llegar. Tenemos buenas cifras para decir, para comentar. Cifras no tan buenas como el año pasado, porque eso es normal. Por otra parte, el año pasado fue una situación extraordinaria. Pero si comparamos con el año 19, pues estamos en la misma línea, ¿no? O sea que estamos muy contentos y además todavía pues están pendientes muchas donaciones. O sea que nosotros esperamos pasar los 700.000 euros de donaciones, tanto en bonos como en donación directa. Pero sin embargo, nuestra ilusión es volver al sistema de recogida física, es decir, tener a 5.000
voluntarios con los petos azules en todos los supermercados de Vizcaya, recogiendo las bolsas y haciendo pues esa fiesta de la solidaridad que es la gran recogida de alimentos. El hecho de hacerla de forma virtual, pues claro, la desvirtúa y hace que muchas personas que les gusta pues hacer su donación en alimentos, pues se retraigan, ¿no? Y por eso nosotros esperamos que el año que viene podamos ya haber superado este virus que nos está machacando vivos y podamos hacer unas recogidas en condiciones, ¿no? Pues eso, con donaciones en alimento, que es lo que a muchas personas les gusta. Sí, porque en esta ocasión, debido de nuevo a la pandemia, Luis, se han recaudado el tema bonos, ¿no? 560.000 bonos, y luego todavía hasta el 19 de diciembre se puede hacer esa donación directa, pero claro, no es lo mismo que como se hacía habitualmente, pero aún así la gente ha respondido, y también los establecimientos donde siempre colaboran con vosotros, ¿no, Luis? Sí, yo siempre quiero aprovechar este momento para dar gracias a los cajeros y las cajeras que han motivado a la gente, les han dicho, no sabe usted que puede donar, o sea que ha sido muy importante la ayuda que nos han prestado los cajeros, y evidentemente también a todos los voluntarios y voluntarias que han metido muchas horas en los supermercados, pues eso, animando a la gente a que done. Y yo siempre digo que bueno, que es el evento solidario pues más importante que se celebra en Vizcaya todos los años, y eso que al no poder hacer, como decía antes, una recogida física, pues este año ha habido muchos menos voluntarios y por lo tanto ha habido un ambiente pues menos presencial, ¿no? y de menos influencia en la sociedad. Y también, Luis, tiene que ver, ¿no? Y también me imagino que se habrá notado el hecho, bueno, de ese incremento de los precios, la cesta de la compra cada vez nos cuesta más, el tema de la energía, la luz, bueno, tenemos que estar mirando a ver la hora en que podemos ponernos el colacao en el microondas, el tema de los combustibles, todo eso suma, ¿no? Sí, estoy motivadísimo porque yo uso poco el coche, pero ayer fui a llenar el coche y casi me cargo de espaldas porque dices, bueno, pero esto no puede ser, o sea, es que es un dineral. Yo pienso, las personas que tienen que usar mucho el coche, pues la cosa se pone complicada porque es mucho dinero el que te estás gastando en el transporte, ¿no? O sea, que es verdad que la gente está muy afectada por la crisis, y creo además, por desgracia, que tal y como vienen las noticias económicas, esto va a ir a peor. O sea que bueno, esperemos que sin embargo no aumente el número de personas necesitadas, porque tenemos la alegría de decir que desde el año pasado han bajado 2.000 las personas que atendemos. Pero claro, dices, no sé yo esto cómo puede continuar. De todos modos, 28.000 personas en Vizcaya son demasiadas personas. Sí, siguen siendo demasiadas, Luis, de ahí la necesidad cada vez mayor del Banco de Alimentos de Vizcaya y de la ayuda de todas las personas, que recordamos que hasta el 19 de diciembre pueden también colaborar con esas donaciones directas. Luis, ¿cómo pueden hacerlo? Aunque ya han terminado la gran recogida. Lo pueden hacer a través de la página web, y ahí tienen todas las cuentas corrientes, también tienen que se puede hacer por Bizum, también se puede hacer por PayPal y también se puede hacer por tarjeta de crédito. Es decir, cualquiera de las posibilidades que hay de donar, las hay. Una cosa muy importante es que aquellas personas que quieran que luego deducir a Hacienda la donación, que hagan el favor de poner su DNI y su nombre y su DNI, porque si no, luego es imposible hacer la justificación de la documentación que pide Hacienda. Luis, además de volver a esa recogida, como decimos, ¿no? Como siempre, no de manera tan virtual. La de toda la vida. La de toda la vida. Yo espero que también dentro de poco ya este maldito virus nos deje también acercarnos y que vengas aquí a Plató y bueno, que está muy bien lo virtual, pues bueno, se echa de menos un poquito ese contacto más humano. Luis, pero esperemos que así sea. Es otra cosa. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y que sigues tan guapa como siempre. Gracias, Luis. Un besito, cariño, un besito. Agur, vale. Luis. Agur. Chao. Da gusto con gente tan maravillosa como Luis Crobeto del Banco de Alimentos de Vizcaya. Seguimos, antes de hablar de música, vamos a dar los datos. Como todos los días, el Departamento de Educación informa de la incidencia de la COVID-19 en los centros escolares vascos de Euskadi. En estos momentos no hay ningún centro con la actividad educativa presencial suspendida, están todos con esa educación presencial, pero sí hay unas 189 aulas clausuradas en 96
16 centros educativos de Euskadi, del País Vasco. Estos son los datos que actualizamos, actualiza el Departamento de Educación diariamente, se los mostramos, se los enseñamos aquí en Tele7. Y vamos ahora a acercarnos al Congreso de los Diputados, porque ha habido varias cuestiones, varias preguntas de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios a los diferentes ministros y ministras. En este caso, la pregunta es de la diputada Josune Gorospe, del Partido Nacionalista Vasco, que dirige una pregunta a la ministra de Sanidad. Le pregunta concretamente, y ya van a escuchar, qué medidas pretende adoptar el Gobierno estatal para acelerar el reconocimiento de la especialidad médica de enfermedades infecciosas. Toma una especial relevancia esta pregunta porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y vamos a escuchar las palabras también de Carolina Darias. Quisiéramos saber qué medidas adoptará el Gobierno para avanzar en el reconocimiento de la especialidad médica de enfermedades infecciosas. Señora ministra de Sanidad. Sí, señora presidenta, señorías, el Gobierno de España tiene el firme compromiso de reforzar y ampliar las capacidades de desarrollo profesional en nuestro país para el mejor desempeño de nuestros profesionales sanitarios. Señora Gorospe. Ministra, no hemos elegido cualquier día para hacerle esta pregunta. Hemos elegido el 1 de diciembre por alguna causa. Usted, efectivamente, como yo, lleva lazo rojo y hoy es el Día Mundial de la Respuesta contra el SIDA. Pero también llevamos mascarilla. Una mascarilla porque ambas, en el caso del SIDA, una pandemia provocada por una enfermedad infecciosa, más de 30 millones de muertos. Todos estamos con mascarilla, usted y yo con la de CESIDA. CESIDA ya hace 11 años pedía el reconocimiento de esta enfermedad infecciosa y entonces decía, en toda Europa, solo el Estado español, Luxemburgo y Bélgica no tienen reconocida la especialidad. Pero fíjese, este es el mapa de la Unión Europea. ¿Ve cuántos hay en color amarillo? Bien, pues el único es el Estado español el que no ha avanzado en el reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas. Es francamente increíble, porque le voy a enseñar también otro informe del ECDC, que hace 5 años vino invitado por el Ministerio para analizar el problema real para la salud global de resistencia a los antimicrobianos, invitados por el Ministerio, insisto. Un problema también grave y decía en el diagnóstico y en las medidas que planteaba que en el Estado no existía reconocida la especialidad de enfermedades infecciosas y por tanto dificultaba la formación de los especialistas en esta materia. Son razones científico-técnicas, pero desde luego el conocimiento que se va acumulando en torno a estas enfermedades infecciosas hace necesario que sea una especialidad específica. Es muchísimo para que sea un área de capacitación, muchísimo. Y lo que se espera para el futuro, bien sabe usted que va a seguir por esa línea. ¿Sabe cuál es la solución? Esta, la que ha utilizado en agosto para reconocer otra especialidad médica. Hacer un decreto por urgencia en el que se reconozca porque es realmente urgente y dé solución a esta reclamación que distintos ministros, 2010, 2017 y ya en el 2020 ya lo hicieron. Pero distintas propuestas del Partido Socialista, del Partido Popular y con apoyo de toda la Cámara y nosotros. Muchas gracias, señora Gorospe. Señora ministra de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señora Gorospe, sabemos que la pandemia ha aflorado las fortalezas de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero también las debilidades, las cuales estas se han convertido en retos para el Gobierno. Y una de ellas, como le dije antes, es reforzar todas y cada una de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, principalmente la que ahora nos ocupa, la del desarrollo profesional y pasa necesariamente por la formación sanitaria especializada. Quiero comentarle que desde que Pedro Sánchez es presidente de este Gobierno, la formación sanitaria especializada no ha hecho sino crecer, después de la minoración que hicieron tanto daño los gobiernos del Partido Popular. Desde el año 2018 hasta ahora hemos incrementado en un 32% las plazas ofertadas. Y quiero compartir que vamos a aprobar, señorías, un Real Decreto de especialidades que va a establecer los criterios y los procedimientos de manera estructurada, aquellas áreas de especialización que por su entidad pudieran ser consideradas especialidades. Mañana mismo en el Consejo
interterritorial que vamos a celebrar presencialmente en la ciudad de Córdoba va a ser, espero, objeto de aprobación y de unanimidad, espero, por todos los miembros del Consejo. A partir de ahí, con este Real Decreto de Especialidades, podemos establecer cuáles son las creaciones de esas especialidades. Como dice usted, señora Gorospe, hoy es el Día Mundial de la Acción contra el VIH y le agradezco también esta pregunta en este día. Y quiero hacer un reconocimiento a todos los profesionales sanitarios, especialmente del ámbito de las enfermedades infecciosas, que durante 40 años, de que hoy celebramos también el primer diagnóstico de VIH y SIDA, han estado trabajando. Es un ejemplo de acción coordinada y solidaridad. Y en relación, una vez tengamos este Real Decreto de Especialidades, esta ministra tiene el compromiso de escucha activa, sensibilidad, para seguir avanzando en todas y cada una. Son muchas, pero especialmente en esta. Muchas gracias. Y este viernes 3 de diciembre Balmaseda va a sonar muy bien, a rock del bueno, gracias a un festival benéfico, Balma Rock Solidario, para una buena causa, para los afectados y afectadas por la erupción del volcán de La Palma. Damos la bienvenida a Ander Olatz, Ander del Ayuntamiento de Balmaseda, Olatz, promotora de este festival. Buenas tardes, Arratsaldeon, Arrastión. Arratsaldeon. Bueno, vamos a ponernos, Arratsaldeon, a los dos, vamos a ponernos un poquito en antecedentes. Ander, ¿cómo surge desde el Ayuntamiento de Balmaseda la idea, ¿no?, de hacer algo, ¿no?, para los afectados por el volcán de La Palma? Porque todo lo que se recaude en este festival va a ir para ellos. ¿Cómo surge un poquito la idea de hacer un festival de rock en Balmaseda? Bueno, tengo que decir que la idea surge precisamente del grupo de Olatz. Ellos son realmente los promotores y los que contactaron con el ayuntamiento, pues con la idea de poder habilitar, pues eso, el Teatro Claret Antxokia para este fin, ¿no?, tan noble, pues hacer un concierto de rock and roll, que además Olatz, que ahora os comentará, igual ella está un poco metida ahí en este mundo del rock. Un concierto solidario, y nosotros desde el ayuntamiento pues facilitarles un poco las cosas y colaborar con ellos. Una muy buena iniciativa, porque Olatz, vamos a poder escuchar a 4 bandas, 4 formas diferentes de hacer rock en riguroso directo, que también teníamos ganas, me imagino que vosotros también, ¿no?, de poder ofrecer un concierto, un directo ya de manera presencial, ¿no?, después de todo lo que hemos vivido. Hombre, pues sí. De hecho, la idea, tengo que decir que no fue de mi promotora. Yo llegué también un poco de rebote. A mí la idea me llegó pensada ya también. Es idea de un particular, de un chico de aquí del pueblo, que como sabe que yo estoy metida en temas así de rock, me la comentó a ver si quería participar y, pues en un proyecto así es difícil decir que no cuando te lo plantean. Así que ahí nos metimos. Y sí, nos metimos, la promotora se metió con muchas ganas, sobre todo por eso, porque al final es un proyecto que es bien para todos. Al margen de la causa que mueve el concierto, que es el recaudar fondos para la gente de La Palma, que realmente lo están pasando pues francamente mal, está bien para el pueblo, porque es una forma de dinamizar también la vida cultural de la villa, que falta hace después de este tiempo de sequía. Es bien para las bandas también, que hay necesidad ya de que empiecen a rolar y de que empiecen a tocar en directo y esas cosas. Así que nos pareció que era un proyecto que traía cosas buenas para todos. Así que pues ahí nos metimos y con muchas ganas de que llegue el viernes y de a ver qué tal. Bueno, vamos a poder disfrutar, como comentáis, a partir de las 7 de la tarde de este viernes 3 de diciembre en el Claret Antxokia de Balmaseda. No de 4 bandas, 4 bandazas. Yo tengo la suerte de conocer alguna de ellas. Y Olatz, cuéntanos un poquito, porque cada una tiene su sello personal, ¿no? Tiene también su impronta. Sí, no, al final es un festival de rock, pero es un festival de rock en el que cada banda hace su propia versión de lo que es el rock and roll. Teníamos claro que queríamos que las bandas fueran lo más kilómetro cero posible, que fueran de la zona, pues Encartaciones, Margen Izquierda, etcétera, y que fueran además bandas emergentes, o sea, bandas que realmente son las que nos gustan a nosotras, son las bandas que se lo ocurran, las que están ahí trabajándose los directos. Y estas 4 yo conozco también a alguna de las bandas personalmente y hemos funcionado como solemos funcionar en la promotora siempre, que es de una forma muy, muy cooperativa y muy participativa. Yo contacté con una de las bandas, esa banda contactó con otra, esa otra nos puso en contacto con otra y al final ha sido una cosa así como muy familiar, muy en conjunto y que creo que va a quedar bien. Y sí, son 4 bandas que cada una dentro de su registro y en su estilo están muy bien, muy
yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien, que lo va a gozar. Bueno, tenemos The All Glasses, que es una banda ya con un cierto recorrido, ¿no? Aunque, como comentas, ¿no? Todas son emergentes, pero tiene ese sonido cañero, ¿no? Que con sus covers, ¿no? Porque hacen covers de temas, ¿no? Conocidos de rock and roll, que van a ser los que abran, ¿no? Me imagino el festival, ¿no, Lach? Todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el orden. Tampoco nos importa mucho, porque al final sabemos que lo van a dar todo las 4, así que dependerá un poco de cómo lo organicen luego ellas, las 4 bandas. Hay que estar en todas, ¿eh? Hay que ver todos los grupos. Sí, sí, por supuesto. All Glasses sí hacen, aquí son ya bastante conocidos, hacen versiones de temazos de los años 80, de los años 90, y la verdad es que crean un ambientazo que está muy bien. Y las otras bandas, pues un poquito de todo. Con Enroquecidos traemos un poco de un sonido un poco más punky. Con Treson Rock y República es un rock así como más elegante, más tranquilo quizás, y un poquito de todo. Bueno, hay que estar ahí en primera fila o en la segunda o la tercera, eso sí, coger las entradas, solo 10 euros, 10 euritos de nada, y disfrutamos de un auténtico festival de rock con 4 bandazas que no se pueden ustedes perder. Ander, Olatz, ¿dónde pueden adquirir las entradas? Luego hay fila cero también, que bueno, me imagino que Ander, también en la página web del Ayuntamiento de Balmaseda pondréis ese número, ¿no?, de esa fila cero. ¿Y dónde pueden adquirir las entradas antes del viernes? Se pueden coger hay algunos bares y establecimientos en Balmaseda, también en la Cultura Echea, y estos días cuando hay eventos en el propio Claret Anchoquia, en la misma taquilla, puedes ir y solicitar la entrada con antelación, vamos. Y luego nada, reiterar un poco que me ha gustado lo que ha dicho Lach, que no solo lo de La Palma, que es lo más importante y que se les está alargando mucho y que es importante, ¿no?, esta ayuda, sino también al sector cultural, que es un poco el que, para mí, sin duda, uno de los sectores que más ha sufrido la pandemia y de los que se ha hablado, para mi gusto, poco. Hablo de técnicos de sonido, hablo de promotoras como la Olach, hablo de bandas, de creadores, etcétera, y esto también, pues bueno, pues después de que parece, veamos a ver, hasta dónde llega, que volvemos a disfrutar de la cultura, pues es también un espaldarazo y algo importante. Pues todos a disfrutar con este festival benéfico en Balmaseda. Este mismo viernes ya tenemos plan para este fin de semana largo, fin de semana de puente. Ander, Olatz, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar ahí para contarnos todos los detalles y nos vemos cuando queráis. Un besazo enorme. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Agur. Y no tenemos tiempo para más, se nos pasa siempre el tiempo volando, pero es que eso es bueno, eso es porque hemos aprovechado bien estos minutitos. Mañana volveremos a estar con ustedes aquí en las noticias de Tele7. Un besito, agur.